Muy pero muy buenas a todos, bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio, a un nuevo video que podemos compartir, en este caso hablando de algo que realmente cuando lo logré entender me motivó mucho más a querer profundizar en mi relación con Dios y quiero que este video pueda justamente generar eso, un interés, un anhelo de querer meterte más adentro y más profundo en tu relación con Dios para que justamente puedas ver cómo a través de eso lo que Dios va a hacer en tu vida va a ser realmente extraordinario. Así que hoy quiero hablarte y titulé este episodio que Dios no trata a todos por igual, ¿sí? Y antes de que me maten en los comentarios o por lo que estoy diciendo, Dios nos ama a todos por igual. Y eso es importante aclararlo. Dios nos amó, dice la Biblia, que por cuanto Dios amó al mundo, entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo. Entonces, no estoy diciendo de que Dios ama más a uno que a otro, ¿sí? Pero sí que Dios no trata a todos por igual y que inclusive la Biblia nos habla del discípulo amado. La Biblia nos muestra que Jesús tenía un discípulo que él le llamó el discípulo amado. Es más, la Biblia nos muestra cómo Jesús hacía diferencia entre la multitud, los discípulos. Después de los 12 discípulos tenía 3 discípulos que hizo un poquito más, fue un poco más selectivo con ellos, y de los 3 tuvo un poquito más de diferencia con el apóstol Juan. Entonces quiero que podamos ver esto a la luz de la palabra para que puedas ver rápidamente de que como cuando nosotros nos entregamos más a Dios, Él se abre mucho más con nosotros. Vamos a ver un pasaje rápido y te voy a ir explicando a medida que los voy dando. Primera de Samuel capítulo 2 en el verso 30. Dice, por tanto Jehová el Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Esto le está hablando Dios al profeta, al sacerdote Elí, ¿sí? Y le dice, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco, ¿no? Fíjense en cómo Dios es recíproco, ¿sí? Dios nos va a tratar a nosotros como nosotros lo tratemos a Él. Y hay un libro, no lo leí, pero sé que hay un libro de Marcos Brunet que dice, Dios no tiene favoritos, Él tiene íntimos. Y es justamente esto, de que no es que esto está preparado para alguna gente, para ciertas personas Dios las va a tratar de una manera y a ciertas otras personas Dios las va a tratar de otra forma y ya está eso así estipulado para que así sea. No, sino que la posibilidad está para todos. Cristo murió por absolutamente todos y nos dio la posibilidad a todos de poder acercarnos más a Dios. Ahora, hay gente que está dispuesta a acercarse más a Dios y hay gente que está dispuesta a no acercarse a Dios. Y por ende lo que va a pasar es que hay gente que va a honrar a Dios y Dios la va a honrar y hay gente que desprecia a Dios y por ende Dios no los va a poder honrar justamente como Dios le habla acá al sacerdote Elí. Entonces hay que entender que Dios es recíproco. Como yo lo trate a Él, Él me va a devolver el trato a mí. ¿Sí? Así como en todo, ¿no? Por ejemplo, los niveles en los cuales nosotros vamos a recibir de Dios los marcamos nosotros, no los marca Dios. ¿Sí? Todo lo que Dios quiere darte, el nivel lo marcas vos y eso lo vamos a ver seguramente en otro episodio. Ahora, es más, inclusive hasta aún en el tribunal de Cristo no nos van a tratar a todos por igual, ¿sí? Lucas capítulo 12, verso 47. Cuando el Señor nos pida cuentas a cada uno de nosotros, no nos van a pedir cuentas a todos por igual y no nos van a medir con la misma vara. Miren lo que dice Lucas 12:47. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Fíjense, mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel que se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Fíjense, al siervo, ¿sí? Al siervo que conocía la voluntad y no se preparó, lo van a azotar mucho. Pero el que no conocía la voluntad y no se preparó, lo van a azotar menos. Fíjense que la vara va a ser distinta. Nos van a pedirnos cuenta a todos por igual. Acá el Señor está hablando, yo creo a mi entender, principalmente del tribunal de Cristo, donde nos vamos a ser recompensados. 2 capítulo 5, verso 10, dice que todos vamos a compadecer frente al tribunal de Cristo para que cada uno reciba recompensa por las cosas que haya hecho mientras estaba en este cuerpo humano. Entonces, nos van a recompensar. Y esa recompensa va a depender de nuestros niveles de madurez y nuestros niveles de crecimiento, como lo podemos ver. Entonces, fíjense, Él honra a los que le honran y no a los que lo desprecian. Acá podemos ver cómo el Señor no juzga a todos con la misma vara. Entonces,
vemos ya algunos pasajes de cómo esto va marcándonos la palabra, pero quiero que podamos ir un poquito más adentro y poder profundizar, porque me llama la atención cómo hasta el propio Jesús, ¿sí?, no trató a todos por igual, sino que fue haciendo diferencia. Por ejemplo, él a la multitud, él decía las parábolas, pero a la multitud no le explicaba las parábolas, ¿no? Simplemente él daba las parábolas y las dejaba ahí. Luego, ustedes pueden después leer los evangelios. En privado, cuando estaba con su discípulo le decía, Señor, explícanos la parábola. Y Jesús le explicaba la parábola a los 12 discípulos. Ahora, pero de los 12 discípulos inclusive, Jesús tuvo un trato diferente con 3 de ellos, que fue con Pedro, con Santiago, que es Jacobo, y con el apóstol Juan. Mi nombre es Lautaro Librandi y estoy muy contento de que puedas estar escuchando este episodio y me alegra bendecir tu vida. Si estoy haciendo eso, te invito a que te suscribas a mi canal para que recibas nuevos videos que voy subiendo y que le des me gusta a este video si te está bendiciendo y que se lo compartas a un amigo para que pueda también edificar su vida y esto llegue a más personas. Bendiciones. Sí, Mateo capítulo 17, en el verso 1, dice la palabra. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Un paréntesis acá. Pedro, Jacobo y Juan fueron los 3 discípulos que se les cambió el nombre. A Pedro, sí, que en realidad era Simón, y a Jacobo y Juan el Señor le dijo que ahora ellos se iban a llamar Boanerges, que significa hijos del trueno. Fueron a los únicos 3 discípulos que el Señor les cambió el nombre, ¿no? Un dato de que como ya con ellos había algo también diferente. Verso 2. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí que se les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros, o sea, Pedro, Jacobo y Juan, y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levántense y no teman. Alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, fíjense esto, Jesús les mandó, verso 9, Mateo 17, 9, diciendo, no digan a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. O sea, este conocimiento, esta experiencia que tuvieron Pedro, Jacobo y Juan, era solamente para ellos 3. ¿Sí? No podían, obviamente, hasta después de cuando Cristo resucita, Él les da permiso de que lo cuenten. Pero previamente a eso no. Eso era un conocimiento solamente reservado para ellos 3. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús no permitió que los 12 estuvieran ahí? ¿Por qué Él excluye a un grupo, a algunos de sus discípulos y permite que solamente 3 vivan esta experiencia? Que fue extraordinaria, encontrarse con Moisés, con Elías, una nube, el Padre diciendo, este es mi Hijo amado, a él escuchen, lo mismo que pasó cuando Jesús fue bautizado con Juan el Bautista. O sea, fíjense cómo Jesús les permite tener una experiencia a ellos, ¿sí?, que el resto no la pudo tener. Y de eso se trata. Esa es la diferencia que hay en el trato de Dios con aquellos que están dispuestos a buscarlo más, a entregarse más, a amarlo más. Hay experiencias de Dios que vamos a vivir, que solamente las pueden vivir aquellos que realmente anhelen vivirlas, ¿sí?, y su corazón esté dispuesto a buscar a Dios. Es importante entender eso, porque cuando hablamos de un trato desigual de Dios, lo que estamos hablando es que Dios me va a permitir conocer cosas de Él que otros no conocen. Y ahora lo vamos a ver más por la Biblia. Por ejemplo, acá mismo, tenemos que terminar de leer. Verso 10, Mateo 17, 10. Entonces sus discípulos le preguntaron, diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús, les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron, así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Entonces fíjense cómo ellos 3 acá reciben un conocimiento que el resto de los discípulos no conoció. ¿Sí? Si ven ahí atrás, se está acomodando el tipo donde él quiere. Fíjense, dice que ellos reciben un conocimiento que el resto no pudo acceder. Un conocimiento que solamente se les permitió acceder a ellos 3. Entender que Juan el Bautista era el Elías que estaba preparando el camino.
O sea, los otros discípulos no conocieron eso. Solamente lo entendieron ellos tres. Fíjense cómo tener una relación más cercana con Dios hace que Dios, y en este caso Jesús, les permita a ellos conocer cosas que el resto de los discípulos no podía conocer. ¿Sí? No podían conocer. Entonces, fíjense cómo cambia acá la situación. Y cómo es Dios que cuando nosotros más lo buscamos, Dios más nos va a abrir su corazón y es lo más extraordinario que hay. Entender, Jesús dijo, Padre, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado, porque esta es la vida eterna. Miren, Juan 17, si yo no me equivoco. Acá está, verso 3. Esta es la vida eterna, estaba antes. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien has enviado. De eso se trata, de conocer a Dios. Y conocer a Dios tiene que ver con que Él me abra su corazón. Y esto es similar a cualquier relación que nosotros podamos tener. Una relación con una persona. Vos no le vas a abrir tu corazón a cualquier persona, sino que vos vas a abrirle tu corazón a personas con las cuales tenés confianza, personas con las cuales te demuestran que son confiables y te demuestran que están interesados en vos. Uno no anda por la calle abriendo su corazón, contando sus sueños, contando sus anhelos, contando las cosas que hay en su mente. No, uno abre eso con personas de confianza, con personas que son cercanas. Y Dios funciona de la misma forma. Él no va a abrir su corazón con gente que no está interesada en Él, que no está interesada en escucharlo, que sabe que cuando imagínate hablar con alguien que vos sabés que le estás hablando y no te está prestando atención. No te van a dar ganas de escuchar no te van a dar ganas de contarle algo a esa persona, porque vos sabés que no le interesa lo que hay adentro tuyo. Y por ende no es valioso y vos no se lo vas a abrir. Y con Dios funciona de la misma manera. Jesús decía, no le den las perlas a los cerdos. O sea, no le den algo de valor a alguien que no lo sabe valorar. Y Dios funciona de esa forma. Por eso es que justamente había un discípulo que era el discípulo amado. Entonces, hablamos de la multitud, hablamos de los 12 discípulos, vimos un pasaje ahora de los 3 discípulos y ahora de los 3 vamos a ver a uno. Al más fuerte en cuanto a conocimiento de todos, al discípulo amado que es el apóstol Juan. Juan capítulo 21 verso 20. Y es más, por eso ustedes pueden ver que el evangelio de Juan tiene una profundidad que el resto de los evangelios no tiene. ¿Sí? El evangelio de Juan tiene un nivel de profundidad que los otros evangelios ni siquiera lo alcanzan de ninguna forma. Y es porque justamente es eso, Juan accedió a un conocimiento extraordinario, ¿sí? Que el resto no pudo acceder. Y la perspectiva del evangelio de Juan es mucho más profunda que la del resto. Juan, les dije 21:20. Volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, fíjense y aparte cómo lo menciona acá. ¿Quién es el que te va a entregar? Aparte lo menciona y me estoy dando cuenta de esto en este momento. Fíjense cómo Jesús dice el discípulo a quien amaba Jesús. O sea que Jesús no amaba al resto de los discípulos. ¿Por qué Juan era el discípulo amado? Los otros discípulos no eran amados por Jesús. Jesús solamente lo amaba. Al único discípulo que amaba era a Juan. No. Claramente que no. Claramente que Jesús los amaba a todos. Pero Juan era el amado porque Jesús a Juan fue a quien verdaderamente le pudo demostrar su amor. Porque Jesús le abre su corazón a Juan. Y Juan accedió a un conocimiento que el resto no pudo acceder, justamente porque Juan fue distinto con Jesús, y eso era lo que vamos a ver. Pero lo que me llama mucho la atención de este versículo es el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él. Y ahí quiero ir, vamos, porque después de este pasaje les iba a leer justamente Juan capítulo 13, el momento en el cual Juan está recostado sobre el pecho de Jesús. Pero fíjense aparte acá cómo lo menciona, y es extraordinario porque está conectado y tiene que ver con esto. Miren, Juan capítulo 13, verso 21. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de ustedes me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, acá también lo menciona, que es el apóstol Juan, estaba recostado al lado de Jesús. Fíjense dónde se sentaba Juan, al lado de Jesús. Juan era el que estaba más cerca de Jesús. No es que Jesús estaba más cerca de Juan, era que Juan estaba más cerca de Jesús que el resto. ¿Se entiende? Era Juan el que tenía la iniciativa de estar más cerca de Jesús. A este, pues, hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era
quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, Juan, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondiendo Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero fíjense, pero ninguno de los que estaban en la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres, pero ninguno entendió, salvo el apóstol Juan. Ahora fíjense, Juan accedió a un conocimiento que ni siquiera Simón Pedro y ni siquiera Jacobo pudieron acceder. Es más, Pedro, al ver la cercanía, fíjense cómo funciona esto. Pedro, al ver que Juan estaba más cerca de Jesús, le dice: hey Juan, pregúntale vos, porque a vos te lo va a decir, vos estás más cerca. ¿Sí? Y saben que se trata de eso, hermano, de que cuando nosotros estamos cerca de Él, vamos a poder preguntar cosas que otros a lo mejor preguntan, pero que solamente a nosotros se nos podrá dar a conocer la respuesta. Al único que se le dio a conocer la respuesta fue a Juan. Posiblemente Juan después le haya dicho a Pedro, pero en ese momento no. En ese momento el único que entendió todo lo que estaba pasando fueron Jesús y Juan. Nadie más. Entonces fíjense cómo Juan estaba cerca de Jesús. Y no solo eso, cómo Juan, al estar recostado cerca del pecho de Jesús, Juan lo que sucedía es que Juan tenía su oído apoyado en el pecho de Jesús, y eso le permitía a Juan escuchar. Cuando vos te apoyás la cabeza, que tiene que ver cerca del oído, y si estás recostado es porque es recostado, de costado, con tu oído apoyado, lo que va a pasar es que vos, al apoyarte en el pecho, vos escuchás los latidos del corazón. O sea, Juan escuchó los latidos del corazón de Jesús. Cosas profundas del corazón de Dios. Juan escuchó la profundidad del corazón de Dios, algo que ningún otro pudo escuchar. Pero el que tenía la iniciativa de estar cerca era Juan. ¿Por qué Jesús por qué la Biblia le llama al discípulo amado? ¿Por qué no solo que aparece como el discípulo amado? Vemos de que Juan accedía a un conocimiento que el resto no podía acceder. ¿Sí? No es que solamente era el título, sino que vemos el resultado, la evidencia de eso. Ahora, ¿por qué Jesús fue así con Juan? Bueno, porque Juan estuvo dispuesto a algo que ningún discípulo estuvo dispuesto. Juan capítulo 19 en el verso 26. Cuando vio Jesús a su madre, al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Ahora, el contexto, ¿dónde sucedió? ¿Qué estaba pasando en Juan 19? Jesús estaba en la cruz. Jesús estaba crucificado delante de todos, y el único que estuvo dispuesto a ir, y el único que presenció la crucifixión de Cristo, el único que estuvo dispuesto a morir, porque lo podrían haber matado, el único que estuvo dispuesto a dar la vida por Jesús fue el apóstol Juan. Entonces, ahora vos entendés por qué hay una diferencia en el trato. No porque Jesús se le antojó y Juan le caía mejor. La forma de ser de Juan a Jesús le gustaba, y pegaron más conexión y tuvieron más afinidad, y por eso Jesús. No. Tenía que ver con el trato que Juan le daba a Jesús. Y Jesús, conociendo el corazón de Juan, por eso se comportó como se comportó con Juan. Y por eso Apocalipsis capítulo 1, verso 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben de suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Quién escribe Apocalipsis? Juan. ¿Qué significa Apocalipsis? Revelación. Apocalipsis capítulo 1, verso 1, Juan ve a Jesús glorificado. No recuerdo el verso, creo que está en el verso 5 o verso 6. Él dice: cuando lo vi caí como muerto. Juan casi se muere por haber visto a Jesús glorificado. Lo que Juan vio no lo vio otro. Lo que Jesús le permitió ver a Juan, no se lo permitió ver a otro, pero no porque Jesús se había obsesionado con Juan, sino que era al revés. Juan se había obsesionado con Jesús. ¿Se entiende?
Y es por eso que 1 Corintios 2:9, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado. ¿Para quiénes? Para los que le aman. Cuando nosotros estamos dispuestos a amar a Dios, ¿sí? Cuando nosotros estamos dispuestos a ir hasta la muerte con Cristo, cuando nosotros estamos dispuestos a amarlo, a darle nuestra vida, a ponerlo en primer lugar, a darle prioridad, a buscarlo, a orar, a leer, a ayunar, a intimar con Él, a servirle, a que Él sea el anhelo de nuestro corazón, eso va a ser recíproco y va a volver hacia nosotros. Es por eso que te aliento a que profundices en tu relación con Dios y a que quieras buscarlo cada día más, porque lo que Dios va a hacer a través de eso será algo glorioso y algo extraordinario. Así que espero que este episodio te haya bendecido, te haya edificado y hayas podido comprender la importancia de que cuando nosotros nos metemos más en el río de Dios, Dios va a devolvernos de su gloria y de su conocimiento, que es lo más preciado que tenemos en esta tierra, es conocerlo a Él cada día. Así que yo, ya sin más, me despido, les mando un gran abrazo a todos, que Dios los bendiga mucho y nos encontramos en un próximo episodio, en un nuevo video, hablando de lo que tanto amamos, que es de nuestro Dios. Bendiciones.